Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén todos de maravilla, listos para adentrarse en un nuevo capítulo de esta novela que nos tiene a todos enganchados, la vida, los rumores y sobre todo, la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a desmenuzar ese titular que nos ha hecho saltar de la silla. Can Yaman lo llama, ¿Demet aceptará su súplica? Uf. La tensión se corta con un cuchillo, ¿verdad? Vamos a analizar qué hay detrás de esta supuesta llamada, qué pistas tenemos, qué dicen las fuentes cercanas y por supuesto, a especular un poquito, porque seamos honestos nos encanta. Antes de meternos de lleno en el ajo quiero recordarles que si son tan fans de esta pareja como yo, si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán ser los primeros en enterarse de todas las bombas que vamos soltando. Ya saben, juntos somos más. Bueno, a lo que vinimos. Can Yaman llamando a Demet, esa frase resuena con fuerza, ¿no les parece? Después de una separación que, según los medios, no fue precisamente amigable, después de que ambos rehicieran sus vidas, aunque Demet ya está divorciada, la idea de una llamada, de una súplica incluso, nos da esperanzas a los que todavía soñamos con verlos juntos de nuevo. Pero, calma, calma. Antes de que empecemos a imaginar bodas, lunas de miel y bebés Can Demet, tenemos que ser realistas. ¿De dónde viene esta información? ¿Es una fuente fiable? ¿O simplemente se trata de un rumor más para alimentar la maquinaria mediática? Esa es la pregunta del millón y la que nos obliga a ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la euforia y creer a pies juntillas todo lo que leemos en Internet. Hay que contrastar la información, buscar fuentes confiables y analizar la situación con cabeza fría. Y es que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, especulaciones y noticias falsas. Los medios de comunicación, muchas veces, priorizan el sensacionalismo y la búsqueda de clics por encima de la veracidad de la información. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que nos cuentan. Según algunas fuentes cercanas a Can Yaman, el actor estaría arrepentido de algunas cosas que ocurrieron en el pasado. Recordemos que su relación terminó de forma abrupta y según se dijo, hubo algunas declaraciones y actitudes por parte de Can que no le sentaron nada bien a Demet. Al parecer, el éxito repentino y la fama desmedida se le subieron un poco a la cabeza. Pecados de juventud, dirán algunos. Pero en el mundo del espectáculo, esos pecados se amplifican y tienen consecuencias. La presión mediática, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden hacer mella en cualquier relación, incluso en las más sólidas. Estas mismas fuentes aseguran que Can ha madurado mucho en los últimos años. Ha viajado, ha trabajado en diferentes proyectos, ha aprendido de sus errores y, lo más importante, ha reflexionado sobre su relación con Demet. Dicen que se da cuenta de lo especial que era esa conexión, y que lamenta haberla perdido. Este punto es crucial. La madurez y la reflexión son ingredientes esenciales para cualquier reconciliación. Si Can realmente ha aprendido de sus errores y ha reflexionado sobre lo que salió mal en su relación con Demet, entonces hay una base sólida para construir un futuro juntos. Pero claro, la madurez no se declara, se demuestra. Y Demet seguramente querrá ver pruebas de ese cambio antes de tomar cualquier decisión. Ahora bien, ¿tipo de súplica podría estar haciendo Can? ¿Una súplica de perdón? ¿Una súplica para retomar la amistad? ¿O como muchos sueñan, una súplica para volver a intentarlo como pareja? Ahí es donde las cosas se ponen más interesantes y donde las especulaciones se disparan. El abanico de posibilidades es amplio y cada una tiene sus pros y sus contras. Si fuera una súplica de perdón, creo que Demet, con la madurez y la bondad que la caracterizan, podría estar dispuesta a escucharlo. Ella siempre ha demostrado ser una persona comprensiva y capaz de perdonar. Además, cerrar heridas del pasado es importante para seguir adelante y vivir en paz. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa dejar ir el rencor y el resentimiento. Y en el caso de Demet, perdonar a Can podría ser un paso importante para cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante con el corazón ligero. Si fuera una súplica para retomar la amistad, la cosa se complica un poco más. Después de una relación tan intensa y mediática, es difícil volver a ser amigos. Hay demasiados recuerdos, demasiadas emociones y demasiada historia en juego. Sin embargo, no es imposible.
Si ambos han madurado y son capaces de dejar atrás el pasado, podrían construir una relación de amistad basada en el respeto y el cariño. Pero, seamos sinceros, ¿es realmente posible ser amigos después de haber sido amantes? Es una pregunta a que muchos se hacen y que no tiene una respuesta fácil. Depende de la madurez de cada persona, de la intensidad de la relación y de la capacidad de ambos para dejar atrás el pasado. Pero si, como sueñan muchos fans, fuera una súplica para volver a intentarlo como pareja, ahí sí que explotaría todo. Sería la noticia del año, la reconciliación más esperada y el triunfo del amor verdadero. Pero seamos realistas, las probabilidades de que esto ocurra son bastante bajas. Demet ya estuvo casada y ahora está divorciada y Khan, aunque lo vemos más tranquilo, sigue teniendo una agenda muy apretada y un ritmo de vida muy diferente al de Demet. Además, la experiencia de Demet con su divorcio podría hacerla más cautelosa a la hora de volver a involucrarse en una relación seria y mediática. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una mujer muy independiente y exitosa. No necesita a Khan para ser feliz. Tiene una carrera brillante, muchos amigos y una vida plena. Si decide darle una segunda oportunidad a Khan, será porque realmente lo ama y cree que vale la pena luchar por esa relación. No por necesidad ni por presión mediática. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. No se dejará influenciar por las opiniones de los demás y hará lo que considere mejor para su felicidad. Otro punto importante a considerar es la opinión de los fans. La relación entre Khan y Demet siempre ha sido muy seguida y apoyada por sus seguidores. Pero también ha habido mucha toxicidad y presión por parte de algunos fans que no entienden que los actores son personas con sus propias vidas y decisiones. Si Khan y Demet decidieran volver a estar juntos, tendrían que lidiar con esta presión y proteger su relación de las opiniones externas. El fanatismo puede ser muy peligroso y puede dañar cualquier relación, incluso las más sólidas. Por eso es importante que Khan y Demet sean conscientes de esta presión, y que tomen medidas para proteger su relación de las influencias externas. Pero volviendo a la supuesta llamada, ¿qué dice Demet al respecto? Pues, como era de esperar, la actriz no ha hecho ninguna declaración oficial. Ella siempre ha sido muy discreta con su vida privada y no suele hablar de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está sorprendida por la llamada de Khan y que se siente un poco confundida. La prudencia de Demet es comprensible. Después de una relación tan mediática y de un divorcio reciente, es normal que quiera proteger su privacidad y que no quiera hablar de su vida personal. Dicen que Demet no esperaba que Khan se pusiera en contacto con ella después de tanto tiempo y que no sabe muy bien qué hacer. Por un lado, le halaga el gesto y le da curiosidad saber qué tiene que decirle. Por otro lado, le da miedo revivir fantasmas del pasado y volver a sufrir. La reacción de Demet es completamente humana. Es normal que se sienta confundida y que tenga dudas. Después de haber pasado por una mala experiencia en el pasado, es lógico que tenga miedo de volver a sufrir. Pero al mismo tiempo también es normal que le dé curiosidad saber qué tiene que decirle Khan y que se sienta halagada por su gesto. Así que la gran pregunta sigue siendo, ¿Demet aceptará la súplica de Khan? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos dos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos esperar y seguir especulando. Pero seamos realistas, la decisión final está en manos de Demet. Ella es la que tiene que decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Khan o si prefiere seguir adelante con su vida sin él. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dado en los últimos meses. Hemos visto a Khan y Demet coincidir en algunos eventos públicos, aunque no se han dirigido la palabra. También hemos visto a Khan seguir a Demet en redes sociales, lo que podría ser una señal de que está intentando acercarse a ella. Y por supuesto, hemos escuchado rumores y testimonios de fuentes cercanas que aseguran que ambos están solteros y que podrían estar abiertos a una reconciliación. Estas pistas, aunque pequeñas, nos dan una idea de que algo podría estar pasando entre Khan y Demet. Pero como siempre hay que tomar estas señales con precaución y no sacar conclusiones precipitadas. Pero al final, todo se reduce a una decisión personal. Solo Khan y Demet saben lo que sienten el uno por el otro y si están dispuestos a luchar por su amor. Nosotros, como fans, solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. Lo que sí es cierto es que esta historia nos tiene a todos enganchados.
La química entre Can y Demet es innegable y su historia de amor, aunque turbulenta, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Así que seguiremos atentos a cualquier novedad y les prometo que seremos los primeros en informarles de cualquier cosa que suceda. Estaremos aquí con los oídos bien abiertos y las antenas desplegadas para contarles todo lo que pase en esta apasionante historia. Y ahora, amigos míos, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Hemos analizado el titular que nos ha hecho soñar con una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores y testimonios de fuentes cercanas que aseguran que Can está arrepentido y que ha llamado a Demet para pedirle perdón, retomar la amistad o incluso volver a intentarlo como pareja. Y hemos reflexionado sobre la decisión que tiene Demet en sus manos y sobre la presión mediática y de los fans que rodea esta historia. Hemos analizado los pros y los contras de cada escenario posible y hemos intentado mantener la objetividad y la cabeza fría en todo momento. En definitiva, una historia llena de intriga, emoción y, sobre todo, mucho salseo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis y que estén tan enganchados como yo a esta novela de la vida real. Esta historia, como buena novela turca, tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, desamor, pasión, intriga, drama y, por supuesto, un final incierto. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad a Can? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad y estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Ya saben, juntos somos más. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del salseo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una novela turca, así que disfruten cada capítulo.